A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilix Arcaya, en el control técnico nos acompaña el maestro Julio Pinto, en la moderación y conducción Ligia Perdomo, Edesio Brito, Martín Ramos y que les Edesio Brito Escobar. Vemos y escuchamos por internet por RR750 en todas las plataformas, vía Twitter, Instagram, Facebook y por rcr750.com, nuestro portal. Como lo hacemos semana a semana, este equipo les exhorta a ustedes a suscribirse a nuestro portal YouTube RCR750, el portal de la casa. Asimismo, les invitamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com y de esa manera ustedes pueden acceder al archivo de nuestros más recientes programas y asimismo nuestros más recientes editoriales. También a otra fuente de información económica nacional e internacional. Nosotros, bueno, como lo hacemos semana a semana, en esta oportunidad vamos a meternos en una de las áreas más complicadas en este instante. Y cuando hablamos de áreas complicadas, porque no quiere decir con eso que no las haya otras en abundancia, tiene que ver con la parte de la alimentación en el país. El tema para nosotros hoy es la producción agrícola en Venezuela y el abastecimiento, ese abastecimiento que en algunos momentos ha sido motivo de confrontación entre los periodistas y las fuentes de información, porque está relacionado fundamentalmente con el suministro internacional. De la producción en Venezuela la vamos a analizar a partir de este instante con nuestro invitado. Antes, sin embargo, vamos a hacer algunas reflexiones que tienen que ver con el tema. Y dice lo siguiente: el 12 de mayo se cumplirán 11 años del día cuando el gobierno venezolano dispuso la expropiación de la empresa Monaca, de propiedad mexicana. Al día de hoy, los venezolanos no conocen los detalles de dicho procedimiento. Sin embargo, sí que con acciones de este tipo, el país fue sometido al cambio brusco más destructivo que ha registrado la producción de alimentos en esta parte de América Latina durante las dos últimas décadas. Pero además, es otro ejemplo sobre qué sucede cuando se incurre en la errónea creencia de que la tierra es capaz de producir todo y de todo en abundancia solo a partir de propuestas ideológicas, anulación de la propiedad, controles de precios, negación absoluta de la importancia del mercado y minimización del rol del instrumento financiero como motor determinante para producir o no hacerlo. Habiendo vivido, sentido y pagado con restricciones en que se ha traducido para productores y consumidores toda esta adversidad, hoy, sin embargo, estamos en presencia de un nuevo componente que se ha hecho presente para imposibilitar la necesaria recuperación productiva del país. Se trata de la indisponibilidad de combustible para movilizar producción y, por qué no también decirlo, el transporte en general, entre ese transporte, el de los alimentos. Y todo sucede porque la Venezuela petrolera, desde hace más de 100 años, hoy no hay producción de crudo ni sistema de refinación para atender los requerimientos básicos de la nación. ¿Qué dicen al respecto los productores del campo? ¿Qué respuestas expresan las autoridades? Nosotros, sin embargo, vamos a recurrir, como también lo hacemos semana a semana, a un conocedor a fondo del tema. Se trata del ingeniero Roberto Latini, quien además es productor agrícola desde su niñez, como nos lo dice en su descripción curricular. Hijo de una familia de migrantes italianos, una de las tantas que vinieron al país a fundar el desarrollo agrícola de la colonia de Turén en el estado portuguesa. Roberto Latini es productor de cereales, leguminosas y oleaginosas, aunque actualmente se dedica más al cultivo del arroz bajo riego.
es un gremialista de hace 25 años y actualmente inclusive es director general de FEDEAGRO, organismo gremial cúpula del que también ha sido vicepresidente en 2 oportunidades. Roberto Latini es nuestro invitado de hoy y le corresponde ahora a nuestra compañera Ligia Perdomo iniciar esta conversación con base en la cual esperamos aclarar muchísimas dudas que tenemos con respecto a lo que es el presente y a lo que será el futuro de la producción de alimentos en nuestro país. Ligia. Buenos días, señor Latini, y buenos días a quienes sábado a sábado nos siguen y son consecuentes oyentes de La Otra Vía. Señor Latini, como bien se lo dijo en la introducción, el sector, bueno, también fue víctima de una ola de expropiaciones años atrás, que por supuesto todavía deja secuelas, ¿no? Que todavía no ha podido levantarse de alguna manera, porque después de las expropiaciones, pues todo el mundo sabe, vino una crisis económica inducida de alguna manera por el mismo gobierno, con políticas erradas, y el sector ha sido afectado de una u otra manera, afectando el abastecimiento de los venezolanos. En estos momentos tenemos una crisis con el suministro del diésel, que básicamente utilizan los equipos, la maquinaria que se utilizan en el campo. Podríamos empezar por allí, quizá, que es lo más reciente, ver cómo está afectando en estos momentos la falta de la escasez de diésel. El gobierno da una respuesta que no sabemos si efectivamente se va a cumplir, no se va a cumplir, si se les va a dar prioridad al sector para darle algunos cupos para poder obtener el combustible, cómo van esas negociaciones y mientras tanto, cómo están haciendo ustedes para hacer llegar sus productos a todo el país. Buenos días, Ligia, y a todo tu equipo. Realmente la situación actual raya en la desesperación. Definitivamente el combustible diésel es una herramienta, es un elemento más y quizás el más importante de toda la cadena productiva, no solo del sector agrícola. Esto involucra al sector agroindustrial, involucra al transporte, involucra la generación de energía eléctrica, el bombeo de agua en muchísimas entidades y pueblos, la distribución de los alimentos procesados, así como de la materia prima que sale del campo. ¿Cómo hemos hecho o qué estamos haciendo o cuál ha sido la posición oficial? Bueno, todos conocen digamos, nuestras denuncias por las redes sociales y los medios de comunicación, alertando pues de la gravedad de este asunto. Y alrededor de hace una semana, 2 semanas, sale una posición del gobierno en turno donde dice que, bueno, que van a actuar en un plan de emergencia, que en 72 horas iban a emitir un plan de emergencia para la distribución del diésel. Lo cierto es que han pasado ya casi 2 semanas y no sabemos absolutamente nada de ningún plan. Hay total silencio en las autoridades. El ministro no se ha hecho presente, no ha dicho nada. Las autoridades gubernamentales en la región no han dicho nada, y nosotros seguimos padeciendo esta carencia. ¿Qué hemos podido hacer? Bueno, ha llegado una mínima distribución a través de las bombas de combustible, de bombas de servicio, y existe una asignación, si se quiere, medio oficial por parte del Ministerio Regional, la Oficina del Ministerio de Agricultura y Tierra Regional, donde se emiten unos listados y bueno, se le asigna a cada productor 200 o 400 litros. Quiero dar a conocer que bueno, una maquinaria, así como un vehículo de transporte, consume mucho más que eso diariamente. Son vehículos pesados, son vehículos de alta potencia, de una cilindrada muy alta. Un tractor agrícola es un equipo que consume 200 litros diarios. Entonces una asignación de 200 400 litros no permite absolutamente hacer ninguna labor en el campo. Esa asignación es diaria, disculpe. ¿Perdón? Disculpe, esa asignación de 200 litros es al día. No, esa asignación es cuando usted tiene la suerte de aparecer en alguna lista. Esto puede ser semanal, quincenal, mensual, o como ha sido mi caso, de enero a la fecha, he recibido solamente 2 veces asignación por esta vía.
Entonces, en casi 5 meses, solamente en 2 oportunidades, he podido llevar un poco de combustible para la finca. Entonces, este no es el mecanismo, pues no es la forma de resolver la crisis, porque entendamos que las áreas de producción son enormes. No son pequeños productores. Pareciera que lamentablemente la mentalidad de los gobernantes, ellos piensan que las áreas de producciones aquí son de 1/4 de hectárea, de media hectárea, de un balcón, de una maceta de flores, de un jardín, y entonces piensan que con 200 litros han resuelto la situación o con 400 litros. Aquí los consumos están establecidos y hemos hecho unos cálculos bien conservadores, pero se requieren al menos para los productores, para la operación de una finca, se requieren 100 litros de combustible por hectárea cultivada. Por hectárea cultivada. Y aquí hay dimensiones de fincas de medianos y grandes productores que superan las 200, 1000, 1500 y 2000 hectáreas. Entonces, entendamos que 200 litros, 400 litros, lo que puede servir es para encender unos mechurrios o para hacer luz durante cualquier apagón, que es lo más ocurrente, lo que más sucede en el país. Señor Latini, en este momento, ¿cuáles son los rubros más afectados y qué consecuencias tendrá en el corto o mediano plazo para el consumidor final? Mira, tuvimos una afectación importante en este cierre del mes de abril porque se estaba recolectando la cosecha de norte-verano. Una gran cantidad de siembras se vieron afectadas, de frijol, de caña de azúcar, de café, consecuencia precisamente de la falta de este combustible. Luego, unas lluvias anticipadas por efectos del fenómeno de la Niña terminaron de colapsar todo. Hubo unas pérdidas importantes de más de 13.000 hectáreas en frijol, en leguminosa. Cerca de 400 a 500.000 toneladas de caña no se recogieron y no se enviaron a la molienda y a los centrales. Las hortalizas en el piedemonte andino pues se han quedado estancadas y sin poder transportarse hacia la región central y hacia los centros de consumo importantes en el país porque no hay combustible para los vehículos que puedan bajar eso. Estamos también al inicio, en el mes de mayo, de un próximo ciclo y de una consecuente preparación para el cultivo de maíz y de arroz de invierno, uno de los más importantes en extensión y digamos como alimento en la dieta del venezolano. El maíz blanco se siembra ahora, se debe sembrar ahora en mayo. Y la realidad es que no tenemos ni siquiera el combustible para ir a buscar la semilla o los insumos que requerimos. Y menos tenemos para empezar a labrar la tierra. La tierra hay que labrarla, hay que cultivarla, hay que adecuarla, hay que prepararla, ¿verdad? Antes de establecer la siembra y la semilla. Y la realidad es que no tenemos el combustible. O sea, estamos contrarreloj y la situación cada día se agrava más. Ahora, ¿qué respuesta ha habido por parte de las autoridades recientemente? Porque hemos visto que en el caso de FEDEAGRO y otros organismos gremiales del sector privado, pues han estado presentes en los medios de comunicación. ¿Esto genera alguna respuesta por parte de las autoridades? ¿Los llaman, le dicen, mira, esto lo vamos a evaluar nuevamente? Porque pueden haber algunas dificultades para traer el diésel o para procesarlo en Venezuela. Pero ¿hay alguna manifestación por parte de los que tienen la responsabilidad de gobernar en reunirse con ustedes, hacerles saber exactamente qué van a hacer, cómo se va a hacer? Porque de una u otra manera esto tiene incidencia directa en el abastecimiento. Sin embargo, a uno le llama la atención que el abastecimiento pareciera ser un problema para el productor nacional, pero hay presencia de alguna serie de productos que se traen de una u otra forma por alguna tardía que uno no conoce, pero que están acá, o por lo menos se hace sentir que ese producto está acá. Exactamente qué respuestas le están dando a ustedes recientes en estos días. No, absolutamente. Nosotros tuvimos unos acercamientos a nivel regional con el gobernador del estado Portuguesa. Entiendo que se hizo una reunión con el gobernador del estado Guárico, dos estados importantes en términos de área y producción. Estas reuniones se dieron ya hace más de un mes atrás. Luego vino lo más reciente, pues lo que le decía anteriormente, la
el famoso plan de emergencia, pues que se dijo que se iba a elaborar un plan de emergencia, que en 72 horas iba a estar, se iban a decir cuáles eran las maneras y las formas de distribuir este combustible. Pero bueno, como resultado de esas reuniones y de esa declaración presidencial, pues no ha ocurrido absolutamente nada. Y en el cortísimo plazo no hemos tenido absolutamente ningún contacto de autoridades donde se nos diga, bueno, esta va a ser la manera, o esta es la forma, o esto es el volumen de combustible que existe y se va a distribuir de tal y cual manera. Yo he dicho en declaraciones, el gran problema es, hay un elemento indudable, y lo debo decir, de corrupción y de desvío de productos, porque es imposible que usted por la vía regular no consiga el combustible, pero por la vía extraordinaria, por la vía de los caminos verdes, usted consigue todo el volumen de combustible que necesita. Entonces, eso significa que hay detrás de eso una trama de corrupción y hay una cantidad de gente que está lucrando con este combustible, con la administración de este combustible, y lo que siempre le hemos dicho, que bueno, que seamos transparentes, que se diga de primera mano cuánto es el volumen que existe, que se priorice las regiones y los estados a nivel de producción, los cuales lo requieren en este momento. Requerimos un abastecimiento en este momento puntual, que se haga el plan de emergencia donde nos envían este combustible para poder establecer la siembra. Ya luego de eso la demanda para nosotros baja y ese combustible puede ser otro consumidor, ¿verdad? Y que por supuesto hagan todo el esfuerzo posible. También le hemos dicho al Ejecutivo que por favor haga todo el esfuerzo posible de reactivar la refinación, que pongan a andar las refinerías. O sea, es absurdo que luego en el caso de ellos, luego de tanta laraca por tener un control sobre la refinación, sobre el mercadeo del petróleo, del combustible, etcétera, etcétera, entonces hayan destrozado todas estas instalaciones y no tengan la capacidad ni siquiera para atender el mercado interno. Entonces, a las autoridades le hemos pedido que se pongan, que atiendan el problema, pero lamentablemente hasta los momentos no hemos tenido respuesta. Ahora, señor Latini, usted dice que, bueno, como todo aquí en este país, pues siempre hay mercados negros. Ahora, lo que sí me gustaría saber es ¿con qué frecuencia están recurriendo los productores al mercado negro? Es decir, para poder mantenerse operativos, pues obviamente recurren a una acción que no es la ideal, indudablemente, pero bueno, les permitiría en algún momento determinado mantener las operaciones, o por lo menos las operaciones mínimas, ¿no? Le pregunto esto ¿por qué? Porque quería saber si en realidad, en general, todos están yendo a ese mercado en alguna ocasión para poder mantenerse, y cuál es la incidencia, por supuesto, de ir a un costo extra en el precio luego a nivel de consumidor. Bueno, mira, yo creo que todos están accediendo a este mercado negro. La necesidad obliga a hacerlo. Si queremos mantenernos en producción, entendamos que, bueno, nadie quiere cerrar su negocio, todos queremos seguir trabajando, necesitamos seguir trabajando en nuestra forma de vida, en nuestro sustento, y entonces lamentablemente debemos caer en esta trampa y debemos accesar a este mercado negro, que como te decía, las cantidades pueden ser muy variadas, e igualmente los niveles de precios. Hablamos de precios de $0.5 por litro, hasta precios que pueden superar $1 por litro, así como ocurrió con la gasolina en meses anteriores. Este costo, indudablemente, el productor no puede absorberlo. No hay manera de que usted, como le decía, si usted requiere 100 litros por hectárea, estamos hablando de una inversión de $100 por hectárea. $100 que yo debo cargarle al producto final para poder recuperar este costo. Entonces, estamos hablando de un incremento a la hora de establecer un precio de la materia prima que puede ser elevado. Y luego la industria, luego el transporte va a hacer lo mismo. El transporte le va a hacer un incremento porque ha incurrido en unos costos. La industria transformadora va a hacer lo suyo y el transporte de distribución a los centros de consumo va a hacer también su parte hasta que el comerciante establece su margen de ganancia. Entonces, en esa cadena
podemos estar hablando de incrementos hasta del 100% en el costo de las mercancías. Y esto es sumamente grave y esto lo vamos a estar viendo si se concluye de alguna manera medianamente favorable este ciclo de siembra. Vamos a estar viéndolo a finales de año, un boom, una alza desmedida en los precios y los costos de los productos que el consumidor necesita. Esto el gobierno no lo está viendo, no lo quiere ver o no está entendiendo la gravedad del asunto, y es una de las cosas que le queremos decir a la sociedad y al consumidor. Entiéndanos que nosotros no somos unos desalmados que ponemos los precios a como nos da la gana. Lamentablemente, así como ustedes sufren de distintas calamidades, nosotros en el campo tenemos también una gran cantidad de escollos y de tropiezos. ¿Cuántos estados están afectados en este momento por el problema agrícola en este sentido? Porque si usted lo está describiendo a nivel gremial, es de suponer que hay una cuantificación del hecho negativo en todo el país, por lo menos en los estados que se ocupan de la producción en gran parte. Y es el primer planteamiento. Y el segundo, si ese diésel está en el mercado, ¿cómo es que aparece en el mercado? ¿Es importado? ¿Es nacional? ¿Y por qué razón entonces no se busca un acercamiento que haga posible un entendimiento y le haga saber a la comunidad exactamente que va a haber una modificación de precio y que es una consecuencia de una realidad que no se puede cambiar de un día para otro? Mira, nosotros cuantificamos, por lo menos en producción agrícola, Venezuela tiene 17 estados que dependen, su actividad principal o su generación de ingresos de su PIB regional dependen de la actividad agrícola o pecuaria. Esto es una cantidad importante, o sea, decir 17 estados de 24, pues es sumamente importante. Pero el impacto va más allá del estado del sector agrícola, como le decía, es transporte, es generación de energía eléctrica, a nivel de las industrias, entiéndase que si una industria tiene un apagón, tiene su autogeneración, que además le fue impuesta de manera obligatoria hace unos años, cuando empezaron las restricciones de suministro eléctrico, y entonces ahora no tienen la electricidad, pero tampoco tienen el combustible para generar la electricidad. Entonces todo el transporte y distribución de los productos a nivel de mercados y de centros de consumo, y a nivel regional, digamos en pequeña escala, pues unidades de transporte urbano, pequeños generadores a nivel de hospitales y de centros comerciales. O sea, el impacto es general. ¿Cómo tiene la gente, cómo está este combustible en la calle? Bueno, definitivamente como hay un gran silencio y no hay una transparencia en la administración pública, pues se desconoce cuánto volumen de diésel existe, cuánto puede estar produciendo las refinerías a una pequeña escala, pero cuánto están produciendo. Se desconoce si este producto viene importado o es de producción nacional. Presumimos que es de producción nacional, que es una pequeña cantidad que se está produciendo a nivel local, pero que esta distribución, así como se nos fue dicho en una reunión, que la potestad de la asignación y de la distribución recaía enteramente en PDVSA. Así que PDVSA es quien decide hacia dónde va lo poco que existe, y dentro de esa cadena deben existir entonces estas manos que toman posesión de este producto, lo desvían o lo negocian por fuera de las cadenas regulares de distribución. Señor Latini, recordamos que estamos hablando con el señor Roberto Latini, presidente de Asoportuguesa y director de FEDEAGRO. Ahora que mencionaba el mercado negro y los escollos que presenta el sector para poder producir, en cuanto a los insumos, el inventario de los insumos, o sea, ¿cómo están haciendo para acceder a ellos? Suponemos que también es a través del mercado negro en algunos casos, porque la importación ha sido puesta arriba para ustedes. En este momento, ¿cómo está en ese aspecto? Ok. Referente al tema de los insumos para la producción, las organizaciones de productores han hecho enormes esfuerzos, por lo menos a nivel regional. Hay insumos, se han traído, y hay disponibilidad de insumos aparentemente suficientes para las áreas que se tienen comprometidas o establecidas para sembrar.
Esto ha sido por la vía, digamos, por la vía privada. Por la vía pública, pues se siguen consiguiendo insumos a través del mercado negro, muy poco a través de un mercado regular o un mercado oficial. Los productores estamos de alguna forma, por lo menos en Portuguesa, bastante organizados, y la gran mayoría está amparado o suscrito a un programa de apoyo a la producción de un ente privado, de manera que ellos proveen las semillas, el fertilizante y los productos agroquímicos que el productor necesita. Pero este año la variable del combustible ha incidido enormemente y hay una cierta restricción al momento de entregar estos insumos, puesto que si el productor no dispone de una cantidad mínima de combustible, en función de evitar el riesgo, ¿verdad?, de una improbable siembra, o evitar el riesgo de que el productor pierda los productos por un asalto, por un robo a la finca, que es algo normal, las organizaciones se han estado cuidando y han estado distribuyendo esto de manera muy, muy a cuentagota. Además, el ciclo de lluvias o el ciclo de invierno aparentemente ya ha entrado de una manera, si se quiere, estable. Han habido unas vaguadas, pero ya vemos actividad de la convergencia intertropical que está subiendo más al norte, y ya hay una periodicidad de las lluvias más frecuentes, y esto, bueno, también prende las alarmas al productor, porque de verdad que lamentablemente es imposible labrar el suelo de manera con agua. Entonces, bueno, la gente está sumamente preocupada porque si bien se tiene una cosa, se carece de la otra. Y entonces, no teniendo el combustible, pues lamentablemente podemos tener todo lo demás y no vamos a lograr hacer nada. ¿Hay algún rubro en este momento que por sí solo abastezca el mercado nacional? No, absolutamente ninguno. Digamos que nuestro aporte al consumo nacional de la producción de Venezuela está por debajo del 20% en promedio en casi todos los rubros, unos más, unos menos. Hemos ido cayendo de manera abrupta y de manera continuada. Es una curva que va hacia abajo y no ha tenido un repunte en ningún momento. Hemos perdido muchísimas áreas de producción y, como ustedes lo decían al principio, pues esto ha sido el plan del gobierno. Pues al final han tenido los resultados que ellos esperaban, porque si usted destruye Agroisleña, como la hizo, si usted empieza a invadir la finca y si usted destruye la petroquímica en Morón y no produce fertilizante, y si usted no tiene los insumos y no tiene la semilla, y entonces pretende que yo siembre una semilla, como dicen ellos, indígena, una semilla que, por amor de Dios, eso es darle una patada a la tecnología y a la ciencia y hacer que involucionemos más de 50 años en términos de avance científico. Eso ha traído como consecuencia lo que se esperaba y lo que todos alertábamos, pues ese avance en un plan de ejercer un control sobre las tierras, sobre los mecanismos de dotación, el financiamiento bancario, el cierre o el veto sobre la capacidad de la banca para poder prestar dinero, bueno, ha asfixiado a muchísimas personas. No se ha traído más maquinaria, no se han renovado maquinarias, no hay repuestos, tenemos desabastecimientos en muchísimas cosas. Eso es lo que está pasando. Pues entonces la caída ha hecho que, bueno, que nosotros de poder abastecer en algún momento, como lo hicimos, por ejemplo, en arroz, que tuvimos hasta una oferta exportable que se enviaba a Colombia, cuando tuvimos pleno abastecimiento de maíz blanco para harina precocida para consumo humano, cuando tuvimos abastecimientos cercanos del 80% en hortalizas y en muchísimos rubros de la zona andina, cuando tuvimos una oferta de café también importante, caña de azúcar. Hoy estamos a valores por debajo del 20%, 12%, en algunos rubros hasta menos del 10%,
y lamentablemente esto es lo que le podemos ofrecer al país. Todo lo demás, y lo sabemos, viene por la vía de la importación. Hemos visto este gran boom de productos ya elaborados, lo cual también atenta contra la industria, la agroindustria tradicional venezolana, porque un producto que ya está empaquetado y disponible para su consumo también evita que el industrial pueda hacer un proceso, pues. Y en el caso de las materias primas, cuando llega soya, cuando llega maíz, cuando llega arroz, pues por supuesto nos desbanca a nosotros el poco volumen que tenemos en producción, se nos tranca porque la industria está recibiendo este producto importado para procesar sus alimentos. Entonces hay un gran desorden, hay un gran desorden en la producción, y esto nace principalmente de ese plan fracasado de visión de un país agrícola conuquero y ahora comunal, como se pretende hacer ver. Señor Latini, nosotros deliberadamente hicimos el comienzo de este programa recordando lo que pasó con Monaca. Con Monaca ha sucedido de todo. Uno no sabe si finalmente sigue siendo una empresa mexicana o sigue siendo una empresa medio venezolana, pero como referencia fue quizás una de esas demostraciones de la que uno no se ha sacado lo amargo de apreciar ese tipo de decisión. Para un empresario para los gremios, usted que ha sido un hombre de 25 años a nivel gremial, que ha estado en los gremios, que hoy forma parte de Aso Portuguesa, que está relacionado con Fedeagro, con Aprosello, ¿cómo se plantean ustedes la actividad del campo a futuro? Porque puede ser que políticamente quien se ocupe de la política y que quiere que esto justamente suceda, pues puede estar celebrando, pero para quien tiene la responsabilidad de darle una respuesta social a millones de consumidores, ¿cómo se plantea esto a futuro? No hay reuniones, no hay una evaluación sincera de lo que está sucediendo, pero tampoco hay una respuesta por parte de aquellos que, no siendo gobierno, pudieran ofrecerse como puente de entendimiento para salir de este problema. Porque por sobre todas las cuestiones, se está jugando también con la alimentación de una población. ¿Cuántos venezolanos están hoy en condiciones realmente de pagar el precio que el mercado va a fijar a partir de este predominio del mercado negro del diésel? Porque así como pasa con el diésel, sucede con otros componentes que se utilizan en el campo. ¿Cómo se lo plantean ustedes a nivel gremial? ¿Qué decirle al consumidor? Porque el consumidor, y hablamos aquí como consumidores también, nosotros somos periodistas, pero somos ciudadanos que todos los días hacemos una compra cuando se puede comprar, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se lo plantean ustedes, señor Latini? Mira, ¿cómo nos planteamos nosotros el futuro? Por supuesto, durante todos estos años hemos estado analizando el escenario posterior a un eventual cambio de gobierno que deberá ocurrir en alguna oportunidad. La actividad agrícola tiene un potencial extraordinario. ¿Dado por qué? Dado porque los cultivos son relativamente de corto tiempo. El país dispone de unas áreas importantes que aun cuando una gran parte pueda estar abandonada, su recuperación puede ser casi que inmediata. Así que hemos establecido planes donde, evidentemente con apoyo financiero, con apoyo industrial y con apoyo de recursos no financieros como insumos, tecnología y maquinaria, podemos en un plazo de un año levantar considerablemente la producción. Esto en la actividad vegetal. En la actividad animal, por supuesto que eso es mucho más lento, puesto que levantar y criar, digamos que una vaca, una res, bueno, requiere un trabajo de años, y tener una vaca a producción lechera o tener una res o un toro que vaya a matadero, bueno, requiere de 3, 4 años de trabajo. Pero sin embargo, también en la actividad ganadera existe un rebaño y existe la posibilidad de una recuperación, si se quiere, en un mediano o corto plazo relativamente rápido. Entonces, este entorno, lo que necesitamos es que las variables externas a la producción cambien definitivamente.
Como te decía, el tema financiero ha sido de un impacto importantísimo, ha sido casi tan duro como este tema del combustible, puesto que ha cerrado las puertas del apalancamiento que tenía el productor en el caso de eventuales condiciones de pérdida como ocurrieron este año con el tema del combustible. Pues estos productores que perdieron sus cultivos no tienen forma ni mecanismo de volver a emprender una nueva siembra, a menos que una institución les permita o les financia o les dé un crédito rotativo o les entregue o les asigne los insumos para que él vuelva a establecer una siembra y entonces cuando recoge esta siembra a finales de año pueda ir amortizando esta deuda. Bueno, eso ocurría con la banca. La banca en todo país es un elemento importantísimo, no solamente para el sector primario, sino también para la agroindustria y para el sector común, para los ciudadanos comunes. Pues todos nos hemos financiado un vehículo, una vivienda, o una compra de cualquier electrodoméstico a través de los mecanismos bancarios y sabemos las bondades de este tipo de cosas. Entonces, nosotros más que generar una alarma a futuro, lo que queremos es dar una esperanza y la necesitamos también. O sea, necesitamos tener una visión optimista porque si no, no tendría sentido lo que estamos haciendo y lo que hemos resistido hasta el momento. Aquellos productores que están aún en pie, que han perdido a través de los años y que ven su capacidad de producción minimizada, debemos darle una esperanza y debemos decirle que, bueno, que esto no es el fin. La agricultura no termina aquí. Por lo menos en Venezuela no va a terminar aquí. Debemos y podemos hacer un salto hacia adelante y podemos recuperar producción en el cortísimo plazo, pero requerimos entonces de este apoyo que vendrá seguramente por vía de las instituciones internacionales y vendrá también por una transformación que ha ocurrido digamos que en la mentalidad y en la manera de manejar los negocios de algunas agroindustrias, que si ven que ahora es importantísimo tener, más ahora con el efecto de la pandemia, se ha hecho importante tener una autoproducción y un autoabastecimiento interno de los recursos y de las materias primas que necesitan para ellos seguir laborando y trabajando y generando ingresos. Entonces ya tampoco la dependencia de las importaciones es algo benévolo. La dependencia de las importaciones es una esclavitud. En algún momento esos productos o no están disponibles o los precios son sumamente caros o los costos hacen imposible su acceso. Entonces la tan cacareada soberanía alimentaria es un hecho, pero vista de una forma no politizada, vista de una forma técnica, armónica, con el medio ambiente, con los recursos disponibles y que permite al Estado tener garantía de que en algún evento inesperado, como lo fue, por ejemplo, esta pandemia, pudiésemos tener los recursos alimenticios disponibles y suficientes para la población. Señor Latini, usted en su hoja de vida dice que tiene 25 años en funciones gremiales y ha visto pasar 14 ministros de Agricultura. ¿Hay algo rescatable durante estos 25 años? ¿Hay algo rescatable de algún plan, proyecto, apoyo que haya hecho el Ministerio de Agricultura que pueda aplicarse en este momento para solventar la actual situación? Mira, es rescatable. Lamentablemente, aun cuando las críticas, por supuesto, hacia las anteriores gestiones, hablo de la Cuarta República, las anteriores gestiones de los ministros de Agricultura, nos hemos dado cuenta que realmente no eran tan malas, ni fueron tan malas como lo han sido en los últimos años de esta administración. El ministerio perdió capacidades, estadísticas, funcionarios de carrera, personal técnico muy bien preparado, instituciones que medianamente, a veces por no disponer de recursos, no fueron tan eficientes como el INIA, como el INSAI. El INIA fue importantísimo, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Desarrolló muchísimos materiales, híbridos, variedades, tenía su banco de germoplasma, había un personal sumamente preparado
con doctorados y con maestrías en distintas áreas de la actividad agrícola. Y estas instituciones terminaron perdiéndose lamentablemente y deben ser rescatadas, pues en algún momento deberán ser rescatadas. Y una herramienta que fue durante años en cierta forma subvalorada, pero tenía importantes resultados, eran unas llamadas juntas regionales por rubro, que eran reuniones periódicas que se hacían por cada rubro agrícola en las sedes del ministerio y se convocaban a todas las organizaciones gremiales, se convocaban a la agroindustria y se convocaban al sector comercial y al sector consumidor, y se hacían análisis de cadena, algo indispensable para establecer, por ejemplo, costos, precios y márgenes de ganancia, para detectar entonces cuellos de botella en las cadenas de producción y distribución. Y estas juntas regionales fueron también perdiéndose con el tema, con la politización del ministerio, no solo del Ministerio de Agricultura, pues, prácticamente de todos los ministerios y de todas estas instituciones que gravitaban o que dependían del Ministerio de Agricultura y Tierra, también fueron convirtiéndose en entes políticos, en actores políticos, y se perdió la capacidad técnica, se perdió la capacidad estadística. Fíjate que el ministerio no emite un balance de cierre de año, una estadística agrícola. Hay una pequeña referencia a veces a través de las cifras del Banco Central de Venezuela, pero tampoco son periódicas. Y las que más tienen peso son nuestras cifras a través de FEDEAGRO, que son, por supuesto, digamos, un recuento de esta actividad de estos 17 estados agrícolas, muchísimas veces con falla, pero yo creo que es el número mucho más cercano a la realidad del país. Entonces, lamentablemente, no tenemos, y así lo sentimos, no existe un Ministerio de Agricultura, no existe tampoco un Ministerio de Alimentación que se ha constituido, no existe ya el INEA, no existe el INSAI, no existe instituciones importantes, el INTI, por amor de Dios, también se han convertido en una herramienta política al dar una asignación de tierras de manera a veces arbitraria. Entonces, el campo sigue desasistido, pues, sigue desasistido de parte de organizaciones oficiales, y esto es rescatable. Esto sí es rescatable y debe ser rescatado porque, por supuesto, es necesario un ente coordinador nacional que fije las pautas, las normas, y que maneje y arbitre sobre todo el mercado agrícola, vegetal y animal. Señor Latini, si bien el ambiente, el entorno es adverso, pero ¿se está dando algún caso en algún sector sobre innovación, desarrollo tecnológico aplicado al agro? Están ocurriendo pequeños eventos, sí. Sí lo están ocurriendo de la mano del sector privado. Se está haciendo algo. No es masivo, no puede ser aún replicado o transferida esa tecnología al grueso del sector, pero entiendo que sí se está haciendo. Hay quienes tienen de alguna manera recursos y que su actividad principal gravita en torno al sector agrícola, vegetal y animal, y han decidido apostar por el país, que era lo que te decía antes, que hay una llama de esperanza en el sector. Estas personas y estas organizaciones están apostando, están invirtiendo recursos en el país, se está haciendo investigación agrícola de manera privada, se están desarrollando híbridos de manera privada en distintos cultivos, se está haciendo innovación en el campo también animal, en el campo de reproducción de reses y de ganado bovino, de ganado porcino, muchísimo. El sector avícola, aun cuando ha decaído, bueno, pero se ha tratado de recuperar. El caprino está apareciendo, caprino y bufalino está apareciendo como nuevas alternativas, y ahí también se está haciendo investigación y desarrollo. Y todo esto, bueno, esto va a tener un día la luz, esto va a llegar de alguna forma a ser transferido
técnicamente al resto de los productores, pero como te decía, requerimos que ese entorno se adecue, que ese entorno ministerial, que ese entorno legal, por ejemplo, el marco de la ley de semilla, o sea, algo sumamente abstracto y absurdo, si usted lo lee, es una herramienta absurda en los tiempos modernos que estamos viviendo. Entonces, cuando el entorno cambie, cuando este marco legal cambie, cuando las capacidades financieras sean recuperables, cuando podamos tener garantías de la propiedad intelectual, ¿verdad?, sobre estos desarrollos y estos emprendimientos y estas investigaciones, cuando todo esto ocurra, bueno, tendremos el gran salto en el campo y en el desarrollo agrícola nacional. Bueno, nosotros tenemos que decir que, bueno, amanecerá y, como dice, se han perdido en las últimas 2 décadas. Disculpe, Decio, bueno, pero en los últimos 20 años. Perdón, no te escuché. A ver, ¿cuántas, no sé si me están escuchando ahora, cuántas hectáreas productivas se han perdido en los últimos 20 años? Mira, nosotros publicamos un cuadro en volúmenes de producción donde nos retrotraía a los volúmenes de producción del año 1950. Esto más que área, porque usted puede sembrar mucha área, pero a lo mejor produce 1 kilo por hectárea. Cuando lo deseable es que usted siembre poca área, pero obtenga 10.000 kilos por hectárea. O sea, es un tema no de extensión, sino de productividad. Y la productividad está asociada con la tecnología y con los recursos que hemos mencionado en la entrevista. Entonces, la producción, entendida como la capacidad, como la cantidad de kilos que nosotros abastecemos al mercado, estamos en los volúmenes que se abastecían en el año 1950, pero por supuesto con una población muchísimo mayor a la que existía en el año 50. Esto es gravísimo, pero a la vez, como también te comentaba, es recuperable y es recuperable en el cortísimo plazo. Lo que se requiere es de la voluntad y del ambiente favorable para que todos los productores entonces puedan de una forma armónica llevar adelante su trabajo. Bueno, estamos prácticamente llegando al final de nuestra conversación y hay un planteamiento final que no podemos dejar de considerar. Es, ¿qué pasó con todas las tierras que fueron expropiadas? Esas tierras están al alcance de la posibilidad de convertir estas esperanzas y este sueño en realidad, señor Latini. Es decir, ¿qué hacer o qué ha pasado con esto? Esa tierra, ¿en qué ha terminado todo eso? Todas esas expropiaciones. Bueno, eso terminó en lo que debía terminar, en un fracaso rotundo, en simples sueños de un socialismo trasnochado. Esas tierras actualmente, la gran mayoría están abandonadas, porque si en algún momento fueron ocupadas o invadidas por pequeños productores, ya que el Estado no les dio soporte técnico ni soporte financiero, esos pequeños conuqueros, pues por supuesto fracasaron y se devolvieron con las tablas en la cabeza, puesto que, como decían anteriormente al inicio de tu programa, no es el hecho de que tú tengas un pedazo de tierra, la producción brota de la tierra de forma espontánea, que fue el pensamiento que ocurrió, por ejemplo, en Zimbabue, donde también ocurrió una catástrofe de este tipo, donde expulsaron a los productores extranjeros, y Zimbabue era el granero del continente, y entonces la gente ocupaba las tierras pensando que, bueno, que la riqueza era el hecho de tener la tierra, pero no sabían ni cómo labrarla, ni cómo era, qué era lo que tenían que hacer, y bueno, con los años decayeron en unas hambrunas y en una hiperinflación, tal cual como lo que está ocurriendo acá en Venezuela. Entonces, esas tierras están ahí desocupadas, enmontadas, quizás algunas en camino de convertirse en pequeños bosques o selvas,
pero son tierras absolutamente recuperables. Algunas han sido devueltas a sus anteriores dueños, y esto debo decirlo, que en algún momento también ha habido una pequeña involución dentro de las instituciones del Estado. Ya se han dado cuenta del fracaso de lo que significaba ese tipo de labores, pero bueno, no hay tampoco la confianza en esas personas para que vuelvan a invertir dinero en esas fincas a sabiendas de que quizás en algún momento se las vuelvan a sustraer. Entonces, bueno, el resultado de todo ese proceso ha sido fracaso, atraso, desabastecimiento, desestímulo, hambre, ¿verdad? Muchísimos venezolanos que han padecido hambre por no poder adquirir productos, por no tenerlos disponibles, porque no es el hecho de que hoy ese producto esté en un bodegón. No, señor, el ciudadano común no compra en bodegones. El ciudadano común iba y asistía a un centro, a un abasto, a un supermercado y conseguía estas mercancías. Hoy usted tiene que ir a un bodegón para comprar lo que era cotidiano. Y esta es una frase que me gusta mucho, que se le leía a alguien que dice que, bueno, que este gobierno hizo de lo cotidiano algo extraordinario. Y entonces lo aplaude. Cuando a usted le llega la energía eléctrica, entonces lo aplauden porque, óyeme, te puse la energía eléctrica. Y si me dan un tambor 200 litros de gasoil, que era algo cotidiano en el pasado, pues hoy es extraordinario y hasta nos toman una fotografía en la bomba de servicio para ellos publicarlos en las redes como diciendo, bueno, estamos apoyando al productor nacional. Entonces, esto no hay que perderlo de vista. Lo que era cotidiano, el país y la Venezuela que teníamos hace 20, 21, 22 años, ese debe ser nuestro referente. Era una Venezuela que sí, con sus problemas y sus fallas, pero lo básico, los servicios, la atención, la disponibilidad, las capacidades de emprendimiento, las capacidades financieras, el poder y el querer hacer era posible y estaba permitido, y lo que se quería era que Venezuela siguiera adelante, y lamentablemente hemos entrado en 20 años de oscurantismo y de atraso, que bueno, que espero por Dios que más temprano que tarde podamos salir de esto. Amén, señor Latini. De verdad agradecido por aceptar la invitación y por transmitirnos esa esperanza, ¿no? Que a pesar de todos los escollos que vivimos, los que están dentro y los que estamos fuera del país, tratamos de remar siempre, ¿no? Para que Venezuela va a recuperar al país que usted dice, quizás no de 20, 30, no sé cuántos años teníamos y que de un momento a otro se nos desapareció. Agradecido de verdad, y bueno, de una vez lo comprometemos para otro programa. Gracias, muchísimas gracias. Vale, nosotros nos tenemos que despedir a nombre de Jaime Nestares en la dirección de la estación, de Willy Sarcay en la gerencia de producción, Ian Martínez y Julio Pinto en la dirección técnica, Ligia Perdomo, Martín Ramos, Edesio Brito Escobar y quien les habla, Edesio Brito Adrián. Les invitamos a mantenerse conectados a la programación de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.